Un audio de Pensando Español. Dele B1. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 mensajes del buzón de voz de un teléfono. Escuchará cada mensaje 2 veces. Después debe contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta A, B o C. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Mensaje 1. Señora Jiménez, soy Daniel Gutiérrez del área de Recursos Humanos. Hemos leído su currículo y nos encantaría agendar una entrevista. Ese día necesariamente deberá traer una carta de presentación. También discutiremos aspectos como sueldo y condiciones, pero le anticipo que estas incluyen horarios flexibles, posibilidad de promoción y estabilidad laboral. Mensaje 1. Señora Jiménez, soy Daniel Gutiérrez del área de Recursos Humanos. Hemos leído su currículo y nos encantaría agendar una entrevista. Ese día necesariamente deberá traer una carta de presentación. También discutiremos aspectos como sueldo y condiciones, pero le anticipo que estas incluyen horarios flexibles, posibilidad de promoción y estabilidad laboral. Mensaje 2. Buenas tardes, señor González. Habla Marta, su agente de viajes. Como me informó que debía cancelar su reserva para finales de agosto, quisiera preguntarle si está interesado en un plan de viaje para comienzos de septiembre. El paquete incluye un recorrido por la Ciudad de México, Chichén Itzá y la Riviera Maya. Dura 2 semanas. Mensaje 2. Buenas tardes, señor González. Habla Marta, su agente de viajes. Como me informó que debía cancelar su reserva para finales de agosto, quisiera preguntarle si está interesado en un plan de viaje para comienzos de septiembre. El paquete incluye un recorrido por la Ciudad de México, Chichén Itzá y la Riviera Maya. Dura 2 semanas. Mensaje 3. Hola Andrea, estoy bastante contento de saber que has vuelto de tu viaje. Debes contarme todo sobre estas vacaciones. Mañana iremos a la Galería de Arte del centro con unos amigos. Ven con nosotros. Ellos son muy divertidos, así que lo pasaremos muy bien. Aunque si no te apetece, podemos ir al cine, pero debe ser el viernes porque el jueves estaré en mi curso de cocina. Mensaje 3. Hola Andrea, estoy bastante contento de saber que has vuelto de tu viaje. Debes contarme todo sobre estas vacaciones. Mañana iremos a la Galería de Arte del centro con unos amigos. Ven con nosotros. Ellos son muy divertidos, así que lo pasaremos muy bien. Aunque si no te apetece, podemos ir al cine, pero debe ser el viernes porque el jueves estaré en mi curso de cocina. Mensaje 4. Hola, querido. Ya vi el apartamento y no estoy segura si es una buena opción. Las habitaciones me parece que son demasiado pequeñas. No creo que toda la ropa que tenemos quepa en los armarios. La cocina está bien, pero veo la sala pequeña y no hay balcón. Me gusta la ubicación, eso sí, no como el que vimos ayer, que quedaba muy lejos.
Mensaje 4. Hola querido, ya vi el apartamento y no estoy segura si es una buena opción. Las habitaciones me parece que son demasiado pequeñas. No creo que toda la ropa que tenemos quepa en los armarios. La cocina está bien, pero veo la sala pequeña y no hay balcón. Me gusta la ubicación, eso sí, no como el que vimos ayer, que quedaba muy lejos. Mensaje 5. Lorena, ¿cómo estás? La película que me recomendaste ha sido fenomenal. Qué buen gusto para el cine francés tienes. Llevo muchos años viendo películas de drama, pero ninguna como esa. Últimamente he estado viendo películas un poco más históricas y biográficas. Si quieres te puedo recomendar alguna. Llámame y organizamos una tarde de películas. Mensaje 5. Lorena, ¿cómo estás? La película que me recomendaste ha sido fenomenal. Qué buen gusto para el cine francés tienes. Llevo muchos años viendo películas de drama, pero ninguna como esa. Últimamente he estado viendo películas un poco más históricas y biográficas. Si quieres te puedo recomendar alguna. Llámame y organizamos una tarde de películas. Mensaje 6. Hola Luis, te llamo para agradecerte por la cena de anoche. Estuvo genial. Todos la pasamos muy bien. También quería saber si has visto un monedero pequeño con forma de gato. Es de color negro y quizá lo saqué de mi bolso cuando buscaba mi tarjeta de crédito para pagar. Avísame si lo ves, por favor. Mensaje 6. Hola Luis, te llamo para agradecerte por la cena de anoche. Estuvo genial. Todos la pasamos muy bien. También quería saber si has visto un monedero pequeño con forma de gato. Es de color negro y quizá lo saqué de mi bolso cuando buscaba mi tarjeta de crédito para pagar. Avísame si lo ves, por favor. Tarea 2. Instrucciones. Usted va a escuchar un fragmento del programa Viajeros en Colombia, en el que Daniel, un costarricense que vive en Colombia, cuenta cómo es su vida. Escuchará la audición 2 veces. Después, debe contestar a las preguntas de las 7 a la 12. Seleccione la respuesta correcta, A, B o C. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Llegué a Colombia por primera vez porque un amigo mío había visitado este país un año antes, en sus vacaciones, y me dio muy buenas referencias. Así que con mi novia, que hoy en día es mi esposa, decidimos viajar para conocer este país. Nos pareció un lugar increíblemente espectacular, en el que te encuentras con todos los climas, con comida deliciosa y con gente muy amable. 2 años después, y cuando estaba a punto de cumplir 5 años en un empleo en mi país, me salió una beca para hacer una maestría en Colombia. Lo pensé por un tiempo, pero pronto decidí que lo mejor era tomarla. Al año de estar estudiando, mi novia decidió buscar un empleo aquí en Colombia también, y lo consiguió como secretaria, así que ella se mudó a este país. Cuando terminé mis estudios,
conseguí un trabajo como coordinador de proyectos, con un muy buen sueldo. Al principio pensábamos que era por un tiempo corto, pero ya llevamos más de 6 años viviendo en Colombia. Aunque mi empleo en Costa Rica pagaba muy bien, en Colombia el costo de vida es menor que en mi país. Además, hemos podido hacer algunas inversiones y es probable que pronto compremos un apartamento en Bogotá. Esta ciudad ofrece una gran variedad de atracciones que nos han maravillado. Sin embargo, nos encantaría vivir en alguna otra ciudad de Colombia. Al ser la capital, Bogotá es una ciudad muy agitada y quisiéramos encontrar un lugar más tranquilo. Hemos escuchado muy buenos comentarios sobre algunas ciudades más pequeñas con buenas posibilidades de empleo. Eso sí, no puede ser una ciudad muy calurosa. Mi esposa no soporta el calor, por eso le encanta Bogotá. Es una lástima porque he oído que las ciudades del Caribe son muy lindas, aunque no estoy completamente seguro de que yo pueda soportar tanto calor tampoco. Supongo que uno se adapta con el tiempo. En estos años hemos podido invitar a varios familiares a conocer Colombia. Quedan encantados con la variedad de paisajes que se encuentran, y ni qué hablar de su sorpresa al ver tantas frutas exóticas que encuentras aquí. Claro, ellos nos preguntan si vamos a volver a nuestro país o si pensamos establecernos aquí, y la respuesta es que no sabemos por ahora. Mis expectativas para el futuro son muy positivas. Tengo muchas ganas de conocer más ciudades y pueblos de Colombia. Espero poder hacer más amigos porque hasta el momento la gente me ha parecido muy amable. Por supuesto, deseo conocer otros países porque viajar es una pasión. Quiero ir a Europa de vacaciones o conocer alguna ciudad de los Estados Unidos. Sin embargo, me veo viviendo en Colombia por muchos años más porque nos encanta nuestra vida aquí. Llegué a Colombia por primera vez porque un amigo mío había visitado este país un año antes, en sus vacaciones, y me dio muy buenas referencias. Así que con mi novia, que hoy en día es mi esposa, decidimos viajar para conocer este país. Nos pareció un lugar increíblemente espectacular, en el que te encuentras con todos los climas, con comida deliciosa y con gente muy amable. 2 años después, y cuando estaba a punto de cumplir 5 años en un empleo en mi país, me salió una beca para hacer una maestría en Colombia. Lo pensé por un tiempo, pero pronto decidí que lo mejor era tomarla. Al año de estar estudiando, mi novia decidió buscar un empleo aquí en Colombia también, y lo consiguió como secretaria, así que ella se mudó a este país. Cuando terminé mis estudios, conseguí un trabajo como coordinador de proyectos, con un muy buen sueldo. Al principio pensábamos que era por un tiempo corto, pero ya llevamos más de 6 años viviendo en Colombia. Aunque mi empleo en Costa Rica pagaba muy bien, en Colombia el costo de vida es menor que en mi país. Además, hemos podido hacer algunas inversiones y es probable que pronto compremos un apartamento en Bogotá. Esta ciudad ofrece una gran variedad de atracciones que nos han maravillado. Sin embargo, nos encantaría vivir en alguna otra ciudad de Colombia. Al ser la capital, Bogotá es una ciudad muy agitada y quisiéramos encontrar un lugar más tranquilo. Hemos escuchado muy buenos comentarios sobre algunas ciudades más pequeñas con buenas posibilidades de empleo. Eso sí, no puede ser una ciudad muy calurosa. Mi esposa no soporta el calor, por eso le encanta Bogotá. Es una lástima porque he oído que las ciudades del Caribe son muy lindas, aunque no estoy completamente seguro de que yo pueda soportar tanto calor tampoco. Supongo que uno se adapta con el tiempo. En estos años hemos podido invitar a varios familiares a conocer Colombia. Quedan encantados con la variedad de paisajes que se encuentran,
Y ni qué hablar de su sorpresa al ver tantas frutas exóticas que encuentras aquí. Claro, ellos nos preguntan si vamos a volver a nuestro país o si pensamos establecernos aquí, y la respuesta es que no sabemos por ahora. Mis expectativas para el futuro son muy positivas. Tengo muchas ganas de conocer más ciudades y pueblos de Colombia. Espero poder hacer más amigos porque hasta el momento la gente me ha parecido muy amable. Por supuesto, deseo conocer otros países porque viajar es una pasión. Quiero ir a Europa de vacaciones o conocer alguna ciudad de los Estados Unidos. Sin embargo, me veo viviendo en Colombia por muchos años más porque nos encanta nuestra vida aquí. Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar en un programa radiofónico ecuatoriano 6 noticias. Escuchará el programa 2 veces. Después, debe contestar a las preguntas de la 13 a la 18. Seleccione la opción correcta A, B o C. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Librería nueva en el centro. Un nuevo espacio para disfrutar de la lectura y encontrar sus títulos favoritos abre este fin de semana. Se trata de la librería El Rincón de Cervantes. Este centro cultural estará ubicado en la zona financiera a 2 cuadras del Parque La Carolina. Puede acercarse, comprar allí mismo un café y escoger sus escritos favoritos. En el lugar habrá un concierto para celebrar la apertura. Charla de un historiador. Si le gusta la historia y quiere aprender sobre los primeros años de la República, esta charla le va a interesar. El Instituto Nacional de Historia ofrecerá un conversatorio en el que se abordarán algunos temas como la inestabilidad política, las guerras civiles y los conflictos de la época. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar con sus preguntas para los expertos. Además, será transmitido por las redes sociales del instituto para que se pueda seguir el evento desde el extranjero. Nuevo club de conversación. El pasado mes de enero, la reconocida cafetería La Taza del Centro inauguró un nuevo club de conversación en español para la ciudad. Se trata de un espacio en el que extranjeros que viven en nuestra ciudad pueden practicar español mientras degustan de sus deliciosos productos. El club de conversación está dirigido a personas de todos los niveles. Partido de fútbol como obra benéfica. La Liga de Quito y el Nacional se ven las caras de nuevo en uno de los encuentros más importantes del fútbol ecuatoriano. Esta vez, el partido se juega en el marco de una obra con fines benéficos que busca recaudar fondos para una fundación. Además, los equipos unirán esfuerzos para entregar una donación de $500,000 entre los dos. El juego será el próximo martes a las 9 de la noche. Concierto. La banda Los Pericos vuelve al país. Este año prometen entregar un show histórico, en el que sus fanáticos podrán disfrutar de los mejores clásicos de su repertorio. El pasado mes de enero, la banda argentina, famosa por sus sonidos de reggae y ska, había anunciado una gira por los países de la región. En Ecuador se presentarán en el mes de junio. Promover la economía local. Una polémica propuesta de ley ha sido presentada en el Congreso de la República
con la que se busca que un día al año se descuente el impuesto de IVA a todos los productos. La medida es apoyada por quienes dicen que promoverá el empleo y la industria. Otros piensan que si se implementa, podría generar problemas en las finanzas del Estado. La propuesta será discutida en los próximos meses. Librería nueva en el centro. Un nuevo espacio para disfrutar de la lectura y encontrar sus títulos favoritos abre este fin de semana. Se trata de la librería El Rincón de Cervantes. Este centro cultural estará ubicado en la zona financiera a 2 cuadras del Parque La Carolina. Puede acercarse, comprar allí mismo un café y escoger sus escritos favoritos. En el lugar habrá un concierto para celebrar la apertura. Charla de un historiador. Si le gusta la historia y quiere aprender sobre los primeros años de la República, esta charla le va a interesar. El Instituto Nacional de Historia ofrecerá un conversatorio en el que se abordarán algunos temas como la inestabilidad política, las guerras civiles y los conflictos de la época. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar con sus preguntas para los expertos. Además, será transmitido por las redes sociales del instituto para que se pueda seguir el evento desde el extranjero. Nuevo club de conversación. El pasado mes de enero, la reconocida cafetería La Taza del Centro inauguró un nuevo club de conversación en español para la ciudad. Se trata de un espacio en el que extranjeros que viven en nuestra ciudad pueden practicar español mientras degustan de sus deliciosos productos. El club de conversación está dirigido a personas de todos los niveles. Partido de fútbol como obra benéfica. La Liga de Quito y el Nacional se ven las caras de nuevo en uno de los encuentros más importantes del fútbol ecuatoriano. Esta vez, el partido se juega en el marco de una obra con fines benéficos que busca recaudar fondos para una fundación. Además, los equipos unirán esfuerzos para entregar una donación de $500,000 entre los dos. El juego será el próximo martes a las 9 de la noche. Concierto. La banda Los Pericos vuelve al país. Este año prometen entregar un show histórico, en el que sus fanáticos podrán disfrutar de los mejores clásicos de su repertorio. El pasado mes de enero, la banda argentina, famosa por sus sonidos de reggae y ska, había anunciado una gira por los países de la región. En Ecuador se presentarán en el mes de junio. Promover la economía local. Una polémica propuesta de ley ha sido presentada en el Congreso de la República con la que se busca que un día al año se descuente el impuesto de IVA a todos los productos. La medida es apoyada por quienes dicen que promoverá el empleo y la industria. Otros piensan que si se implementa, podría generar problemas en las finanzas del Estado. La propuesta será discutida en los próximos meses. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a 6 personas que hablan sobre su primer empleo. Escuchará a cada persona 2 veces. Seleccione el enunciado de la A a la J que corresponde al tema del que habla cada persona del 19 al 24. Hay 10 enunciados incluido el ejemplo. Seleccione 6. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas.
Ejemplo. Comencé a trabajar cuando tenía 17 años. Al terminar el colegio no tenía dinero suficiente para comenzar la universidad. Como un vecino tenía una carpintería, me ofreció un empleo como ayudante. Acepté de inmediato porque quería conseguir el dinero para estudiar. Estuve allí unos 8 meses. Persona 1. Yo tengo un muy buen recuerdo de mi primer empleo. Vendía ropa en una tienda por departamento. Tenía un horario un poco largo y los fines de mes eran extenuantes, pero me sentía feliz cada vez que vendía una prenda. Cuando recibí mi primer sueldo, me sentí la mejor vendedora del mundo. Persona 1. Yo tengo un muy buen recuerdo de mi primer empleo. Vendía ropa en una tienda por departamento. Tenía un horario un poco largo y los fines de mes eran extenuantes, pero me sentía feliz cada vez que vendía una prenda. Cuando recibí mi primer sueldo, me sentí la mejor vendedora del mundo. Persona 2. Yo no empecé a trabajar sino hasta que iba en sexto semestre de la universidad. Estaba estudiando diseño gráfico y conseguí un empleo en una pequeña agencia de mercadeo. No ganaba mucho, pero me sentía orgulloso cada vez que veía mis creaciones en algún producto. Trabajar allí me ayudó mucho a perfeccionar mis conocimientos, teniendo en cuenta que aún me faltaban algunos semestres para terminar mis estudios. Persona 2. Yo no empecé a trabajar sino hasta que iba en sexto semestre de la universidad. Estaba estudiando diseño gráfico y conseguí un empleo en una pequeña agencia de mercadeo. No ganaba mucho, pero me sentía orgulloso cada vez que veía mis creaciones en algún producto. Trabajar allí me ayudó mucho a perfeccionar mis conocimientos, teniendo en cuenta que aún me faltaban algunos semestres para terminar mis estudios. Persona 3. Yo trabajé en un salón de belleza a los 16 años. Trabajaba por horas, en las tardes, que era cuando más clientes había. Como yo siempre he sido muy social, en este trabajo hice amigas muy fácilmente. De hecho, una de ellas fue la que me aconsejó aprender mucho para un día poder abrir mi propio local. Y así lo hice. Después de un tiempo de aprender sobre el negocio y de ahorrar mucho, me independicé. Persona 3. Yo trabajé en un salón de belleza a los 16 años. Trabajaba por horas, en las tardes, que era cuando más clientes había. Como yo siempre he sido muy social, en este trabajo hice amigas muy fácilmente. De hecho, una de ellas fue la que me aconsejó aprender mucho para un día poder abrir mi propio local. Y así lo hice. Después de un tiempo de aprender sobre el negocio y de ahorrar mucho, me independicé. Persona 4. Me gradué de un colegio bilingüe, así que cuando estudiaba en la universidad, conseguí un empleo como guía turístico en el casco histórico de mi ciudad. La gente me felicitaba por lo bien que hablaba inglés, así que las propinas que me daban eran de verdad muy buenas. Nunca me sentí aburrido de mi trabajo. Sin embargo, quería algo un poco más estable, así que conseguí un trabajo en un hotel. Persona 4. Me gradué de un colegio bilingüe, así que cuando estudiaba en la universidad, conseguí un empleo como guía turístico en el casco histórico de mi ciudad. La gente me felicitaba por lo bien que hablaba inglés, así que las propinas que me daban eran de verdad muy buenas. Nunca me sentí aburrido de mi trabajo. Sin embargo, quería algo un poco más estable, así que conseguí un trabajo en un hotel.
Persona 5. Al iniciar mi primer empleo, sentía que no iba a quedarme allí mucho tiempo. Trabajaba en un supermercado y la jornada era muy larga. Tampoco me gustaba lo rutinario del empleo. Todos los días me parecían iguales, sobre todo entre semana. Además, sentía que al final del mes no me quedaba casi nada de dinero. Por suerte, estuve allí solamente un par de meses. Persona 5. Al iniciar mi primer empleo, sentía que no iba a quedarme allí mucho tiempo. Trabajaba en un supermercado y la jornada era muy larga. Tampoco me gustaba lo rutinario del empleo. Todos los días me parecían iguales, sobre todo entre semana. Además, sentía que al final del mes no me quedaba casi nada de dinero. Por suerte, estuve allí solamente un par de meses. Persona 6. Mi primer empleo fue en un bar. ¿Qué épocas? Un amigo de mi padre le dijo, ¿quieres que le ayude a tu hijo a conseguir empleo? Dile que vaya al negocio y hable conmigo. Y así fue. Ese mismo día me contrató. Mucha gente dice que es un trabajo estresante. Yo digo que no es cierto. Es muy divertido y te enseña a estar concentrado. Persona 6. Mi primer empleo fue en un bar. ¿Qué épocas? Un amigo de mi padre le dijo, ¿quieres que le ayude a tu hijo a conseguir empleo? Dile que vaya al negocio y hable conmigo. Y así fue. Ese mismo día me contrató. Mucha gente dice que es un trabajo estresante. Yo digo que no es cierto. Es muy divertido y te enseña a estar concentrado. Tarea 5. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Santiago y Victoria. Indique si los enunciados del 25 al 30 se refieren a Santiago, a Victoria, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación 2 veces. Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados. Santiago, ¿qué tal estuvo el concierto? Me fascinó. Además, cuando iba saliendo, me encontré a una vieja amiga. Estupendo. ¿De dónde la conoces? ¿De algún trabajo? De la universidad. Ahora trabaja en la oficina de correos. Según me contó, hay una sede nueva. ¿En la oficina de correos? Ahora que lo mencionas, sí había oído que abrirían una sede nueva. Sí, quedamos de encontrarnos la semana entrante para almorzar. Qué bueno reencontrarse con viejos amigos. ¿Sabes quién me llamó el otro día? Amanda. ¿Y qué te contó? Cambió de empleo. Ahora trabaja a las afueras de la ciudad. ¿Estará viviendo aún en el norte? Podría ir a visitarla un día al salir del trabajo. No, se mudó hacia el centro. Está mucho más contenta en su nuevo empleo. ¡Qué bueno! El anterior era muy extenuante. Sí. Además, su sueldo no compensaba la cantidad de trabajo. Y como paga la cuota de su casa, gasta mucho dinero mensualmente. Yo también tenía algo que contarte. Últimamente hemos tenido bastante trabajo en la oficina. Me han pedido que recomiende a una contadora de confianza y he pensado en ti. ¿Qué te parece? Pues la mitad de mi experiencia ha sido en ventas, a diferencia tuya, que te has dedicado a esto toda la vida. No te preocupes. Todos tus años como vendedora te han enseñado mucho. Está bien.
Intentémoslo. Perfecto. Como no han entrevistado a nadie todavía, voy a hablarle a mi jefe sobre ti. Cambiando un poco de tema, ¿ya sabes qué harás en las vacaciones? No estoy muy seguro aún. ¿Qué piensas de ir a la montaña? La montaña es una buena sugerencia. Podría descansar y disfrutar de la naturaleza por todas partes. Como ya fui este año a la playa, no quiero repetir. Además, no debo viajar tan lejos. Ya casi es el matrimonio de Mónica, mi hermana. Es verdad, es el evento más importante del año. ¿Ya sabe cuándo va a ser? ¿A qué estamos hoy? Es en 2 meses exactamente. Santiago, ¿qué tal estuvo el concierto? Me fascinó. Además, cuando iba saliendo, me encontré a una vieja amiga. Estupendo. ¿De dónde la conoces? ¿De algún trabajo? De la universidad. Ahora trabaja en la oficina de correos. Según me contó, hay una sede nueva. ¿En la oficina de correos? Ahora que lo mencionas, sí había oído que abrirían una sede nueva. Sí, quedamos de encontrarnos la semana entrante para almorzar. Qué bueno reencontrarse con viejos amigos. ¿Sabes quién me llamó el otro día? Amanda. ¿Y qué te contó? Cambió de empleo. Ahora trabaja a las afueras de la ciudad. ¿Estará viviendo aún en el norte? Podría ir a visitarla un día al salir del trabajo. No, se mudó hacia el centro. Está mucho más contenta en su nuevo empleo. ¡Qué bueno! El anterior era muy extenuante. Sí. Además, su sueldo no compensaba la cantidad de trabajo. Y como paga la cuota de su casa, gasta mucho dinero mensualmente. Yo también tenía algo que contarte. Últimamente hemos tenido bastante trabajo en la oficina. Me han pedido que recomiende a una contadora de confianza y he pensado en ti. ¿Qué te parece? Pues la mitad de mi experiencia ha sido en ventas, a diferencia tuya, que te has dedicado a esto toda la vida. No te preocupes. Todos tus años como vendedora te han enseñado mucho. Está bien, intentémoslo. Perfecto. Como no han entrevistado a nadie todavía, voy a hablarle a mi jefe sobre ti. Cambiando un poco de tema, ¿ya sabes qué harás en las vacaciones? No estoy muy seguro aún. ¿Qué piensas de ir a la montaña? La montaña es una buena sugerencia. Podría descansar y disfrutar de la naturaleza por todas partes. Como ya fui este año a la playa, no quiero repetir. Además, no debo viajar tan lejos. Ya casi es el matrimonio de Mónica, mi hermana. Es verdad, es el evento más importante del año. ¿Ya sabe cuándo va a ser? ¿A qué estamos hoy? Es en 2 meses exactamente. Si te gustó este video, te invito a que te unas a nuestra comunidad a través de nuestras membresías. Accede a videos exclusivos, entrevistas, podcasts y muchísimo más contenido para que sigas estudiando y preparando tu examen DELE. Si te gustó este video, comenta y suscríbete. De verdad nos ayudarías bastante para poder continuar con nuestro proyecto y ayudarnos entre todos a aprender español. No lo olvides, comenta y suscríbete.